de Corintios 8 del 1 al 10. 8 del 1 al 10. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Y esto hicieron, no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito que como comenzó, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino por causa de la diligencia de otros y para probar la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros siendo ricos se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones a mí. Escóndeme con mis defectos detrás de tu cruz. Úsame para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo primero que tenemos ahí, por eso era la intención de traerlo, es el ejemplo de una iglesia neotestamentaria preocupada por la necesidad. Preocupada por la necesidad. Dispuesta a dar, pero a dar de una manera que el mundo no está acostumbrado a dar. Pablo reconoce que están queriendo hacer las cosas y lo estoy viendo en la iglesia. Veo a las personas levantándose para dar de lo poco que tienen con sacrificio y no podía negar de que el ejemplo que les traía era un ejemplo valedero para compartir con ustedes porque los veo reflejados, hermano, los veo reflejados. Y yo sé que va a seguir mejorando. Un día vamos a poder decir, la iglesia no depende de nadie, la iglesia se mantiene ella sola, pero las cosas han ido mejorando y ese es el ánimo. A veces las cosas no se traducen en un número, en una cantidad determinada, se traducen en la manera en que las personas se están manifestando. Vemos el compañerismo, vemos el deseo, vemos el crecimiento, vemos la gente interesada por crecer y yo sé que eso va a traer como resultado una buena mayordomía sobre todas las cosas de nuestra vida, incluyendo nuestra riqueza. Qué bueno es ver que los hermanos tienen su corazón en las cosas de Dios y no lo tienen en la riqueza, que están cooperando, que están levantándose. En los versículos del 1 al 5 vemos ahí lo primero que vemos y es lo primero que quiero hablarle, mis hermanos, es el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Hermanos, el cristianismo se caracteriza por dar. El cristianismo se caracteriza porque una vez que nosotros hemos entendido lo que hemos recibido de Dios, entendemos también que de eso tenemos que compartir, que esa salvación que hemos obtenido tiene que seguir compartiéndose, que ese plan tiene que seguir adelante y lleva recursos. Y nos preocupamos y nos interesamos tanto por el misionero como por el hermano que tiene una necesidad, como por aquel que en la comunidad también necesita. Eso es parte de la Escritura, eso es lo que dice la Escritura, de ocuparse del más necesitado. Y Pablo comienza allí hablándole a la iglesia de los macedonios, dando a conocer, dice la Escritura, dando a conocer la gracia de Dios. Dice, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios. Subrayen allí gracia de Dios. ¿Alguna vez usted ha relacionado el dinero con la gracia de Dios? Bueno, Pablo una y otra vez repite esta expresión, la gracia de Dios. Pablo no está escribiendo sobre otras iglesias en su ejemplo de ofrendar. En sus primeras palabras sobre el tema, Pablo muestra que considera tanto la oportunidad como la voluntad de dar una ofrenda de la gracia de Dios. Una ofrenda de la gracia de Dios. Damos de gracia, damos porque hemos recibido mucho. Y menciona a las iglesias de Macedonia, dice que ha sido la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia estaban ubicadas en el norte de Grecia, en el área llamada Macedonia, y específicamente en la ciudad de Acaya, también en la ciudad de Corintio. Habían varias iglesias en esa zona. Y Pablo le escribe sobre el ejemplo que vio en las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia estaban en las ciudades que incluía Filipos, que incluía Tesalónica, que incluía la gran ciudad de Berea. Y Pablo les dice, miren lo que están haciendo las iglesias, eso es lo correcto, eso es lo bueno.
han recibido la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Dice ahí en el versículo 2 que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pablo lo que hace aquí, mis hermanos, es reportar a los corintios, a los cristianos en Corintios, el ejemplo que estaba viendo en riqueza de su generosidad en los cristianos de Macedonia. Los macedonios, aunque estaban en grandes pruebas de tribulación y aunque estaban en pobreza, dieron generosamente, abundaron en riqueza de su generosidad. No se trata de cantidad, hermanos. No se trata de tener mucho. Se trata de reconocer que dar es parte de la gracia de Dios con nosotros. Se trata de que cuando nosotros damos lo que demos, estamos recibiendo de Dios esa gracia, esa oportunidad de dar. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando aquí sobre ofrendar? Que ¿por qué está recogiendo dinero? Pablo estaba juntando ese dinero para ayudar a los cristianos en Jerusalén, quienes eran muy pobres. Ella había mencionado este esfuerzo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 4. Pero aquí Pablo se regocija al ver que ellos están dispuestos, están suplicando. Dice allí la pobreza de los macedonios, cosa que es confirmada por la historia secular. Los macedonios, los romanos tomaron esa zona del mundo, la conquistaron, y lo que era la tierra de Alejandro Magno se empobreció. En la época de Alejandro Magno era súper rica, pero después se empobreció de una manera y las iglesias sufrían esa pobreza. Dice Pablo, doy testimonio, dice allí, doy testimonio. En otras palabras, Pablo sabía que los macedonios daban de dos maneras. Primero, ellos daban conforme a sus fuerzas. Nadie puede dar algo que no tiene. Uno da de acuerdo a sus fuerzas. Lo que da a entender que en total su ofrenda no era muy grande, porque no se trata de cantidad, hermano, no se trata de dinero, se trata de la intención del corazón, como todas las cosas del cristianismo. No era una gran ofrenda en el sentido de la cantidad de dinero. Daban con agrado y dieron en proporción a lo que tenían, dieron más allá de sus fuerzas, dice la Escritura. Cuando nosotros leemos el reporte de la viuda allá en Lucas, en el capítulo 21, se ilustra el mismo punto. Ella dio más de lo que podía, porque tenía poco, dio más que cualquiera que tenía mucho, porque en realidad estaba haciendo un esfuerzo sacrificial. Dio más allá de su fuerza. El mismo principio a la hora de ofrendar extra por encima de lo que es el diezmo era evidente en los cristianos macedonios, y yo lo estoy viendo en la iglesia que Dios me ha dado. Se los digo sinceramente. ¿Ok? Y dice Pablo ahí que lo hacían con agrado. Lo hacían con agrado. Fíjate, estamos hablando de la manera que daban las iglesias de Macedonia, para que nosotros veamos que hay un ejemplo ahí precioso a la hora. Dice que lo hacían con agrado, pidiendo, dice que a Pablo que le pedían con mucho ruego que les concediesen la oportunidad. Se lo pedían a Pablo, déjanos participar. Y yo me imagino, yo no tengo ningún temor en decir que muchos hermanos están queriendo participar. Había una señora de visita. La hermana no se va a poner brava porque yo lo mencione. Una hermana de una hermana que estaba de visita. Y la hermana se nos acercó porque la hermana de donde vive quiere participar. La hermana Bertica, que acabó de partir con el Señor, que nos visitaba de tanto en tanto, la hermana de Rita. Esa señora mandaba una ofrenda de manera regular, porque ella decía que era bendecida. La hermana Robelia en California mandaba una ofrenda que al punto que el día que se enteró que su hija se la estaba robando, por poco se muere. Yo les digo a ustedes que la gente busca la oportunidad porque el corazón redimido por Cristo quiere ser parte de la obra. Y me alegra ver que esa es la actitud de la iglesia. Con agrado, dice Pablo, que pidiendo, lo que significa que eran los macedonios los que le rogaron a Pablo el privilegio de dar. Pablo no rogó que le dieran dinero. Los pastores no pueden rogar por dinero. Los pastores no pueden pedir nada. Cada quien tiene su relación con Dios, su Espíritu Santo, y cada quien tiene que aprender lo que hacer con la riqueza a través de la Escritura. Así que los cristianos macedonios no tenían mucho que dar. Ellos en verdad querían dar. Vieron como un privilegio el dar. La generosidad de un verdadero cristiano no puede ser medida jamás por la cantidad que tiene que dar o para dar. Generalmente aquellos que tienen menos son muchas veces los más generosos para compartir.
El ejemplo de los macedonios es una prueba práctica de que la verdadera generosidad no es una prerrogativa de aquellos que disfrutan de una suficiencia de medios y valores materiales. La liberalidad más genuina es mostrada frecuentemente por aquellos que tienen menos para dar. La ofrenda cristiana es estimada en términos de sacrificio, no de cantidad. Esos ministerios que pretendemos apoyar, esos son americanos todos. Y yo estoy seguro que ellos saben la condición de los hispanos. Y estoy seguro que ellos saben que nosotros no somos, en una congregación hispana no van a encontrarse personas de alto poder adquisitivo. Y yo estoy seguro que eso también los impresiona. Que eso también los impresiona. ¿Cuántas iglesias grandes tenemos en el pueblo? Americanas y no americanas. Pero que se hayan reunido con ellos para contemplar la idea de poderles ayudar, hermanos, estaban emocionados. Se los digo de corazón. Que tienen que ver las postales que nos mandaron. Que se las vamos a traer para que las lean, aunque eran un poco personales, pero era dirigida al pastor y a la esposa. Pero bueno, eso es por la actitud de ustedes, definitivamente. Dice Pablo, no como lo esperábamos. Los cristianos macedonios dieron más allá de lo que Pablo esperaba. Ahora, ¿qué hizo que su ofrenda? ¿Qué hizo que su ofrenda fuera tan espectacular? No era la cantidad de dinero, mis hermanos. Es que primeramente ellos se dieron al Señor. A veces los pastores se vuelven locos porque tienen una gran congregación, pero diezman, cooperan, ofrendan 2 o 3. Pero ese mismo pastor no se ha ocupado de ver que las personas tengan una relación personal con Cristo, que la gente sea verdaderamente salvo, que la gente se den primeramente al Señor. Si la gente no se da al Señor, la gente no se va a desprender de lo poquito que ha logrado cuando se convirtió en inmigrante. Piensan que llegaron al cielo y que eso que están logrando es de ellos, es por ellos y es para ellos. Y esa no es la actitud del verdadero cristiano. Ellos mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, dice Pablo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué fueron los macedonios un buen ejemplo en la cuestión de dar? Pues porque ellos se dieron primeramente ellos al Señor. Luego les dieron su confianza a Pablo y a los otros apóstoles en cuanto a llevar la ofrenda allá a Jerusalén. Al dar, el verdadero asunto no está en el dinero, hermano, sino en darnos al Señor. A veces queremos que la gente dé dinero y no nos interesa en qué lugar espiritual están. Y entonces la gente lo ve como que hay pastores que sencillamente eso es lo que les gusta, criar ovejas para quitarle la lana. Y las dejan, ¿tú has visto cómo quedan las ovejas sin lana, pobrecitas? Porque lo de ellos es quitar lana. ¿Ok? Dísele en la escuela, un niño se atraganta con una moneda de 25 centavos. Y se está ahogando, y todo el mundo, llamen al maestro, y llamen al supervisor, y llamen a 911. Y dice un niño, llamen a mi papá. Y bueno, el que vino fue el maestro y resolvió el problema. Pero después le preguntaron, ¿y por qué tú querías que llamara a tu papá? Dice, porque mi papá es pastor. Dice, nosotros no queríamos que él orara ni que se muriera. ¿Por qué tú querías oír a tu papá? Mi papá es muy bueno sacando dinero. El niño lo que tenía acá era una moneda de 25 centavos. El papá era bueno. Hermano, eso es una realidad. Entonces, mi papá es excelente sacando dinero. Y seguro que se lo iba a sacar de las gargantas. Otro hermanito recién convertido que estaba en una iglesia que nada más hablaba de dinero. Y sale en un avión y el avión empieza con esas turbulencias. Y la gente empieza a asustarse. Y dice, ¿hay algún religioso aquí? ¿Hay algún religioso aquí? Dice, bueno, yo soy recién convertido, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Haga cualquier cosa que haya aprendido en la iglesia. Y se quitó la gorra y dice, vamos a recoger una ofrenda. Eso es lo que había aprendido en la iglesia. En medio de una turbulencia, recoger la ofrenda en el avión. Hermano, hay que tener cuidado. El dinero de la gente es el sacrificio de la gente. Y el cuidado que hay que tener es que la persona tenga una verdadera relación con Dios para que entienda que nosotros no estamos construyendo para este mundo, estamos construyendo para la eternidad. Lo que estamos haciendo es poniendo nuestra riqueza en un lugar donde no se corrompe, donde no se echa a perder, que es en la eternidad, es en el cielo. No es aquí, esto no es aquí. Y entonces nos volvemos egoístas muchas veces, pero gloria a Dios que ese no es el caso
de la mayoría de nuestros hermanos. En segundo lugar, mis hermanos, los versículos del 6 al 8 nos hablan a nosotros del tierno y sabio estímulo de Pablo en la cuestión de dar. El pastor tiene que decir de dónde, por qué se necesita. El líder tiene que explicar a dónde va. El líder tiene que decir qué se hace. Sin andar con tapujos. Yo conocí un pastor en una iglesia americana que se paraba y decía, necesitamos, todo el mundo dice que nosotros necesitamos su dinero. Y decía, sí, necesitamos su dinero. Porque la obra de Dios lleva recursos. Lleva recursos. Pero no es lo que la gente piensa, hay que hacer primeramente a Dios. Y el pastor, el líder, tiene que exhortar. El pastor tiene que exhortar a la congregación de la manera correcta. Dice ahí los versículos del 6 al 8, de manera que exhortamos a Tito que como comenzó, así también acaba esta gracia entre vosotros también. Tito era un pastor y le está diciendo que motive a la gente, que enseñe a la gente. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esta gracia. Otra vez se vuelve a mencionar el hecho de querer participar como gracia de Dios. La gracia de Dios. Hermano, es un tremendo privilegio poder decir, algo puedo dar. Y decirle a Dios, ayúdame para dar. Ayúdame para cooperar. Esa es la manera que el líder tiene que soltar. Podemos imaginarnos que los corintios cristianos estaban dispuestos a juntar una colecta para lo que era, para los santos en Jerusalén y darle ese dinero a Pablo para que lo llevara consigo a Jerusalén. Tito, el asociado de Pablo, iba a ser la persona que llevaría la carta y por tanto también el dinero. Supuestamente debía animar a los corintios. Se supone que debe asegurarse de que en ellos realmente entendieran la intención de lo que habían hecho y de lo que iban a hacer. La gente tiene que saber por qué se pide un dinero. Nosotros nunca desde que nos convertimos y después en el ministerio nos gustó la idea de, hermano, vamos a recoger una ofrenda. No, porque el hermano quiere participar, pero a lo mejor no está preparado. La iglesia tiene que enseñar cuáles son las ofrendas. Si viene un hermano y dice que hay que recoger dinero porque hay que construir cualquier cosa, vamos a hacer una ofrenda para que los hermanos se planifiquen. Pero así como dicen los americanos, out of the blue, empezar a recoger dinero, no me agrada esa idea. Eso no es bueno. Que los hermanos en su relación con Dios sepan cuál es su responsabilidad con los diezmos y cuál es la ofrenda que se recogen y en cuál van a participar. Eso es lo que tiene que hacer el pastor, el líder espiritual. Y eso es lo que tiene que enseñar. Una razón por la que Tito fue enviado con esta carta era para completar esta obra de gracia, como dice ahí, en los corintios cristianos y para asegurarse que ellos siguieran con su intención original que habían pensado el año anterior en dar y que siguieran dando, porque se trata de un compromiso, se trata de comprometernos. Dios mío, según lo que tú me proveas, yo voy a dar tanto. Y Dios va a bendecir, Dios va a bendecir. En el medio de una ofrenda pueden ocurrir muchas cosas, las personas se quedan sin trabajo, todo eso es entendible, las personas se mueven. Yo recuerdo una hermana que nos enseñó a nosotros mucho acerca, con su testimonio, por supuesto, nos enseñó mucho acerca del diezmo. Y yo decía, pero si esta hermana es retirada con un retiro de eso ínfimo, hispana, que nunca trabajó en este país. Y ella todos los meses estaba en la iglesia en Jacksonville y ella mandaba una ofrenda a una iglesia en Miami. Una iglesia que le dicen, algunos aquí la conocen, La Ballena, que cuando eso se estaba construyendo. Y yo le dije, Romelia, ¿por qué? Si tú estás aquí hace años, sigues mandando ahí. Dice, porque cuando yo estaba en esa iglesia, yo hice un compromiso de fe. Y yo dije que yo iba a cooperar mientras yo tuviera dinero con una cantidad a esa iglesia. Pasó el tiempo, yo me quedé pasmado, porque qué seriedad su compromiso. Una vez fuimos a una reunión de iglesia, a esa iglesia que ya estaba concluida. Oiga, qué cosa más bella. Y le tiré fotos. Y le dije, Romelia, mira lo que se hizo con tu dinero. Ella ni sabía. Los pastores no sabían de decirle a esa gente que cooperan, gracias por tu cooperación. Ella ni sabía que la iglesia estaba terminada. Digo, mira lo que se hizo por tu seriedad, por tu compromiso con la cooperación. Dice Pablo allí, acabe esta obra de gracia. Los cristianos en Corintio estaban con la intención de dar, pensaron dar. Quizás tenían la idea favorable en cuanto a dar, pero todo era inútil, a menos que de hecho acabaran esta obra de gracia, recogieran el dinero y lo enviaran. Muchas veces nuestras intenciones, nuestros votos y resoluciones son inútiles porque son sin acción.
y Pablo los exhorta a que continúen, y Tito fue enviado para hacerlo. Dice Pablo, como en todo abundáis. Estaba siendo Pablo sarcástico ahí en versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, no les acabó de decir que eran pobres los macedonios. Dice, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, todo lo que recibes de Dios. Todo lo que recibe de Dios, esa es la abundancia. Y en amor, dice Pablo, justamente ellos acababan de empezar a hacer estas cosas, pero estaban creciendo, estaban mejorando como miembros de la iglesia. Pero los corintios pensaban que una cosa no tenía que ir de la mano de la otra. Definitivamente eso no es verdad. A medida que crecemos entendemos más la necesidad o la gracia de Dios en poder participar dando. Pablo les dice, ok, tomaré la palabra del compromiso que hicieron, y si ustedes abundan en estas cosas, ahora también abundáis en esta gracia. La oportunidad de dar es gran parte de la gracia de Dios para con nosotros. Y no, repito, no tiene nada que ver con cantidad, ¿ok? La habilidad de dar y tener el corazón para dar libremente es un don de Dios, mis hermanos. El dar es una obra de gracia de Dios en nosotros. Cuando vemos a un creyente que es verdaderamente generoso, una gran obra de Dios ha sido hecha en su corazón, definitivamente. Nunca debemos decir, bueno, ellos solamente quieren firmar los cheques para no involucrarse. No. El dar significa involucrarse y demuestra una verdadera obra de la gracia de Dios en el corazón. No quiere decir tampoco que por lo que den la gente van a ser vista. Porque llenen un cheque o porque pongan más que otros van a ser mejor vistas. Definitivamente esa no es la intención. Nuestro deber nuestro deber de dar debe ser como el don de gracia que es dado a nosotros por parte de Dios. Debe ser una correspondencia. Debemos dar con libertad, generosamente, debido a que queremos dar, no que estamos siendo forzados a dar. Cuando Dios nos da de gracia, el motivo para dar está en Él, no está basado en el que lo recibe. Así es como debemos dar, debido a que el motivo de amor y generosidad de Dios es tan grande en nuestro corazón que simplemente tenemos la necesidad de dar. Bueno, nosotros necesitamos dar. El cristiano necesita dar. No para ganar la salvación, no para ganar una corona o una actitud, pero definitivamente lo que sembramos, eso recogemos, dice la Escritura, en uno de los tantos lugares donde se habla de la riqueza. Nuestro dar, como la gracia de Dios hacia nosotros, debiera ser ofrecido sin esperar un pago a cambio o nada. Sin embargo, Dios nos dice que sí, que vamos a ser bendecidos cuando hacemos con nuestra riqueza que nos da lo que es correcto. Dice Pablo, no hablo como quien manda. Pablo no está dándole órdenes a ellos en ningún momento. Pablo no está mandando a los corintios cristianos a que den ni le dice lo que deben dar, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor de ellos. Pablo señala dos puntos importantes. El dar puede medir la sinceridad de nuestro amor. Y en segundo lugar, Pablo comparó abiertamente el dar de los corintios cristianos con el dar de los macedonios. Y no hay ningún problema con eso, en comparar que unos dan más que otros, sobre todo teniendo en cuenta la intención de dar, que es la intención del corazón. No en la cantidad, no en la cantidad. Yo creo que no debemos dejar de reconocer a aquellos que son fieles al Señor. Eso es parte de la exhortación del líder. Reconocer a los que son fieles al Señor. Reconocer a aquellos que dan más allá de su fuerza, que son fieles, porque esa es la conclusión, ser fiel. Y por último, no solamente el ejemplo de la iglesia de Macedonia y la exhortación de Pablo, el supremo ejemplo de Jesucristo, el más grande y primer ejemplo respecto al ofrendar, nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo ahí en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Hermanos, siendo rico. ¿Cuán rico fue el Señor Jesús? Antes de añadir humanidad a su deidad y caminar sobre esta tierra, lo tenía absolutamente todo, poder sobre todo, por todo lo creado, porque había sido creado por Él. No hay ninguna manera en la que Pablo pudiera escribir o describir, y decir, siendo rico, si Jesús hubiera comenzado su existencia en el vientre de María. Su existencia ha sido por siempre, y todo lo que existe, existe por Él. De manera que Él es más, no hay nadie más rico. La riqueza de Jesús no la ha superado nunca jamás ningún hombre. Pero dice la Escritura, dice allí Pablo, que por amor a vosotros se hizo pobre.
quiere decir que vivió su vida terrenal como un hombre pobre. Cuando contrastamos la humildad de Jesús con su existencia, nos acordamos de lo que dijo allá en Mateo 8:28, cuando dijo, miren cómo yo vivo. Las zorras tienen que recostar la cabeza y el Hijo de Dios no tiene ni eso. Para demostrarle que aquí era pobre, que se había identificado. Jesucristo se identificó con nosotros en todo. E incluso aquí se identificó hasta con el más pobre. Siendo el ser que más riqueza puede tener en la historia de la humanidad. Cuando contrastamos esa vida humilde con su existencia, antes de añadir a su deidad la humanidad, nos sorprendemos. La pobreza siempre se siente peor cuando uno ya ha sido rico. El rico que lo pierde todo, el pobre que está luchando por ser rico, lucha y se desgasta y hasta entrega la vida, pero no tiene idea de lo que es ser rico. Muchas veces en el camino quedan y no llegan allá. Pero cuando ser rico y se va entonces a la pobreza, ustedes saben que ese es un problema que tienen los americanos. Los americanos no saben empezar de cero. A veces te los encuentras homeless en las calles y tú le preguntas y era gente rica, que un día lo prendieron todo porque la ley se lo quitó todo por la droga, por el alcohol, por cualquier cosa que hicieron y no saben empezar de nuevo. No saben vivir en la pobreza. Lo más sorprendente de todo es el motivo con el que Jesús aceptó esa sencilla pobreza. Por amor a vosotros. La ofrenda de Jesús fue la más grande. ¿Y por qué Jesús hizo todo eso? ¿Por qué Jesús necesitó hacerse pobre por amor a nosotros? ¿Cómo nos beneficia a nosotros su pobreza? Bueno, en primer lugar porque nos muestra el corazón dadivoso de Dios, para que nosotros seamos dadivosos. Porque nos muestra la importancia relativa de las cosas materiales, para que nosotros no confiemos en las cosas materiales. Porque hace a Jesús abierto y accesible para todos, para que recibamos toda la riqueza que tiene para nosotros. Porque reprende el orgullo, el cual se puede rehusar a venir a un Salvador bien pobre, pero dispuesto a darnos toda su riqueza. Y por último, porque le da a otros el privilegio de dar. Cristo quiere que nosotros participemos con Él. Cristo está ahí invitándonos a que participemos de la gracia de dar. Cumplió lo que tenía en su corazón, la voluntad y el plan de Dios, al hacer nuestra salvación posible. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a participar o no vamos a participar? Repito, yo creo que tenemos una iglesia que se está motivando, que se está levantando. Yo creo que estamos creciendo y yo creo que eso es parte de hacer con la riqueza una mayordomía adecuada según Dios los manda. Pero primero hay que tener a Cristo en el corazón. Hay que entregarse primero al Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? ¿En la riqueza o en el Dios de la riqueza? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Si no le has entregado tu vida a Cristo, definitivamente eso no es entendible. El Espíritu Santo no te va a decir otra cosa, no te va a decir otra cosa que tú te des al Señor. Y eso es lo que está diciendo esta mañana, que se den al Señor, que se entreguen a Cristo y de esa manera Él va a enseñarnos a ser dadivosos y a ser mayordomos como Él manda. Miren el ejemplo, acepten el reto y la exhortación del pastor con todo el amor con que lo hizo Pablo, porque a él yo lo miro, él decía, mírenme a mí, y yo cumplo con la exhortación que le dio a Tito, se la doy a ustedes. Miren el ejemplo de los macedonios, pero sobre todo, miren el ejemplo de Jesús. Alcancen salvación por arrepentimiento y entenderán en qué lugar va la riqueza. Oremos, Padre, te alabamos, Señor.